Muy buenas noches, queridos estudiantes. Buenas tardes en caso de que ustedes puedan ver este video por transmisión de YouTube. Dios les bendiga. Les saluda cordialmente su hermano y profesor del curso Historia del Cristianismo. Soy Gerson Bravo y les saludo desde la República de Nicaragua. Tengo el placer de compartir con mucho gusto la clase número 9 de esta serie en la que se establece 10 lecciones sobre la historia de la fe, la historia del cristianismo como tal, a lo largo de varios siglos de historia. En las clases 1, 2 y 3 hablábamos de la primera etapa, la primera fase de la fe cristiana y la mutación que existe en el conjunto de lineamientos que estriban en la serie en la que se puede observar la influencia de un sincretismo religioso influenciado por muchas teologías o muchos contextos, digamos, de índole griega, de índole helenista, de índole romana, que van a influenciar en el culto y en la religión. Por esa razón, cuando se tornan temas tan curiosos, tan esenciales como este, como el de la fe cristiana, tenemos también que hacer ciertos preámbulos sobre los criterios, sobre la historia y la trascendencia de muchos de los temas teológicos que han golpeado la humanidad. No por nada, cuando se tratan, por ejemplo, de temas doctrinales bíblicos del Antiguo Testamento, algunos han aludido al tema de la existencia del bien y el mal como lo percibía la cultura ah, en Oriente Medio, donde había una contemplación de un Dios malvado que figuraba con las características de Satanás. Y por el otro lado, la presencia de un Dios bueno. Entonces, esas corrientes de ideas donde entraban en juego el bien y el mal fueron también influyentes en la cultura y en la sociedad medieval. Por eso, esa percepción angelical o demoníaca eran elementos que estaban estrechamente vinculados en la práctica de la sociedad de la época previo a la reforma. Como hoy nos corresponde hablar de la reforma protestante, debemos anticipar que para tiempos de la reforma, para el siglo XIV y siglo XV, existe una venda en los ojos de la humanidad. La humanidad está sesgada por lo que se habla en los monasterios, por lo que se enseña en las escuelas, por lo que se dice, y para entonces no existe una escuela de índole educativa para una sociedad que no sabe ni la O por la redonda. La humanidad en sí no tiene la opción de estudiar o educarse, no existen las escuelas, no existen las universidades, no existen los centros de formación. Solo pueden imaginarse que Harvard se establece hasta 1640. Por lo tanto, cuando se habla de temas educativos, se habla también de cómo se van a romper los lineamientos de la historia en la índole educativa y obviamente en el aspecto teológico. Por esa razón, para el siglo XV, en el año 1517, se rompe una barrera a través de la cual se puede traducir el texto que para entonces solo estaba en latín y se predicaba una misa en latín. Ahora la religión tiene la oportunidad, el mundo entero tiene la oportunidad de leer la Biblia en su idioma. Y eso es lo que plantea en su trabajo literario y sobre todo de pensamiento. Eso es lo que plantea Martín Lutero. Entonces Martín Lutero lo que hace es clavar en la puerta de madera de roble en Gutenberg, Alemania, va a establecer 95 principios, 95 planteamientos que van a romper el esquema teológico bien cerrado de la mentalidad de la época. Por lo tanto, esto va a quebrantar muchos de los principios que se tenían, muchas de las ideas que se formaban, muchos de los puntos de vista y sobre todo el tema de lo que se estaba influenciando en la gente sobre el infierno y el cielo, sobre cómo ganarse el cielo. Entonces se daba una idea de que se tenía que pagar con intereses
el acceso, el peaje al cielo. Entonces, las personas que tenían un familiar muerto pagaban indulgencias para que esta persona, esto lo hablamos la semana pasada en la clase anterior, y decíamos en la lección 8 que las personas tenían que pagar indulgencias por un fallecido, por un familiar que ha muerto. Por lo tanto, la gente se endeudaba, vendía sus propiedades, vendía sus pocos bienes y entonces la gente se reducía a una economía muy limitada. En este caso, los sacerdotes cumplían una misión de, de grandes financieros. Es decir, la iglesia era como un banco financiero donde la gente daba para cubrir las necesidades de la infraestructura de la época. De ahí se logró pagar muchos de los monasterios, mucha de la infraestructura católica para entonces, y el mundo evangélico para entonces está limitado a eh, cerrar los ojos a todos estos pensamientos. No existe como tal un mundo evangélico, no existe, no hay iglesias evangélicas. No hay iglesia fuera de la iglesia católica, más que probablemente, según algunas investigaciones, en 1600, 1600, 1640, 1660, en países como Inglaterra, se encuentran otras iglesias en las que se van a denominar o se van a llamar iglesias de Cristo, por ejemplo, hay algunos datos interesantes, iglesias que van a fundarse luego también. Entonces, hay una teoría de fe, que dice, según Mateo capítulo 16, versículo 18, que la iglesia, que una iglesia, un remanente de la iglesia primitiva, que se va a salvaguardar durante el tiempo, durante los siglos. Pero de esto hay muy poca información. Como dijimos en la lección 1 y 2, la historia la escriben los vencedores. Por lo tanto, los vencidos no tienen la opción, no tienen la capacidad de determinar o de hablar por voz propia, no pueden decir muchas cosas, por lo tanto, no se conoce mucho de las iglesias primitivas o de las iglesias cristianas antiguas. Lo que sí se sabe es que el poder está en manos del catolicismo y el catolicismo, todo aquel que no huele a católico, tiene que ir a la Inquisición, a la hoguera. De allí surgen este tipo de terminología en la era medieval como la Santa Inquisición. La Santa Inquisición no es ni santa, óiganse bien, no es ni santa, ni tampoco son aspectos que surgen previo y durante y después de la Reforma. La Santa Inquisición no es santa ni es Inquisición, más bien es malvada acusación. Y en esta acción inquisidora, que es una frase que se hace para cuestionamientos, una persona que quiere inquirir, que quiere saber, básicamente actúa como una persona que ejerce una influencia religiosa sobre otras de una manera colosal, de una manera tremendamente dolorosa contra la sociedad. Hoy quiero hablar de la reforma protestante, pero también quiero hablarles de la reforma del siglo XVIII. Pero para llegar a esto tenemos que entender que en el siglo XV al siglo XVI se va a gestar la reforma protestante, donde va a salir de la Iglesia Católica, va a salir, digamos, excomulgado, vamos a decir, relegado a Martín Lutero, y Martín Lutero va a tener un lineamiento no muy diferente de algunos pensadores de la época. Hay algunas obras literarias interesantes que plantean, por ejemplo, el protestantismo del siglo XVI con John Wycliffe, con Juan Calvino, con Juan Knox, también con Martín Lutero, que van a fortalecer estos ideales, estas ideas de la nueva visión de la Reforma. Tenemos también al rey Enrique VIII en Inglaterra, que también va a establecer una influencia. Noten ustedes la influencia que tienen los reyes en la religión. Ellos van a establecer, en este caso, Enrique VIII, va a establecer la iglesia anglicana del siglo XVI en adelante. Entonces, en este contexto, ya la iglesia católica ya no va a tener la fuerza en toda Europa, va a tener influencia solo
en cierto espacio. Los anglicanos van a estar mayormente en Inglaterra y van a tener la oportunidad, por ejemplo, de que los curas anglicanos puedan casarse. Ellos van a poder tener esposa y van a quedar al mando, en este caso, de Enrique VIII, bajo esa cobertura, hasta la elección de su propio papa. Por eso, para poder entender el papado en la actualidad, tenemos que entender que en la actualidad no hay un solo papa en el catolicismo. El catolicismo, al ser dividido, el catolicismo llega a tener una característica en la cual tiene varias cabezas. Luego que se divide la iglesia anglicana en Inglaterra, va a tener su propio papa, eh, eh, un, un- un- un patriarca. Y este va a ser el patriarca que va a dirigir a los anglicanos. Y la Iglesia Ortodoxa griega va a tener su propio patriarca, por lo tanto van a haber varios líderes y va a ser una denominación, vamos a decir, va a ser una religión muy dividida, muy fragmentaria. Y esto va a llegar hasta Europa eh, en general, en varios países de Europa, el debilitamiento de la religión, las falacias, la apertura de la mente del ser humano, mucha gente va a tener mayor habilidad para poder entender la escritura, van a tener acceso a las escrituras, entonces van a nacer nuevos movimientos que van a influir en toda Europa. Esto va a hacer que, por ejemplo, Roma se quede siempre establecida como la cabeza general del catolicismo y en Inglaterra, cuando se establece en el 1600 la iglesia anglicana, va a tener asimismo subdivisiones. Es muy probable que de la iglesia anglicana hayan surgido muchas denominaciones de corte protestante y entre estas va a ser una denominación llamada la Iglesia Presbiteriana. De la Iglesia Presbiteriana van a surgir muchos lineamientos, muchas denominaciones que van a tener muchas guerras a lo largo de Europa. En particular, los centros de pensamiento van a surgir de Inglaterra y muchos de estos van a influenciar en lugares como Escocia e Irlanda. En este caso, un escocés que viene de esa región y que también era presbiteriano, llega hasta Glasgow y se incorpora en una de las congregaciones en las que su padre también había incidido en el establecimiento y su fundación. En este caso, el padre de este varón se llamaba Archibald Campbell. Este va a tener varios hijos y uno de ellos, su hijo mayor, cuyo nombre es Thomas Campbell, va a formar parte de lo que nosotros llamamos movimiento de reforma. Este movimiento de reforma va a ser un movimiento 200 años después de lo que se conocía como la reforma protestante. El movimiento de restauración o movimiento de reforma, que es el nombre dado en el siglo XVIII, va a establecerse, aunque va a ser en Estados Unidos en más o menos en 1808, va a tener su historia en Irlanda y Escocia más o menos entre el 1800, entre el 1740 en adelante. Thomas Campbell, que aparece en la fotografía en este lado, Thomas Campbell va a tener una influencia increíble en el campo de la teología y del magisterio en la iglesia presbiteriana, cuyo norma de fe estaba denominado como la fe de Westminster. En este caso, este ministerio estaba bajo la cobertura de un lineamiento llamado presbiterianismo. Pero del presbiterianismo habían dos fuertes corrientes, una de ellas conocida como las viejas luces y otro como las nuevas luces. En este caso, las viejas luces proponían bajo una cobertura eh,
legalizadora de una obediencia absoluta tanto a la religión como al Estado, era conocido también como eh, los burgers y los antiburgers. Los burgers eran aquellos que obligaban a los cristianos a someterse a los lineamientos teológicos con cegada visión, pero los antiburgers en los que estaba más o menos alineado Thomas Campbell eran aquellos que no optaban por estar obligados hacia una fe ciega y absoluta a un ministerio netamente, digamos, eh, sin, sin cuestionamiento. En este caso, los antiburgers son denominados también nuevas luces porque tratan de alguna manera de abrirse campo hacia una teología más trabajada, más bíblica, y es allí donde Thomas Campbell, aún con su visión de cambio, decide mudarse a los Estados Unidos. Hay una obra muy buena que yo la recomiendo. Tengo dos obras sobre el movimiento, bueno, tengo varias obras del movimiento de restauración y una se llama eh, Quarterly Restoration, The Movement of Restoration. Es una revista trimestral que me la obsequiaron hace algunos años. Y esta trata en inglés el tema de la restauración, de la fe, digamos, restauración de los valores cristianos. En este caso, aquí estamos anticipando la lección 9, ¿verdad? Y la lección 10 vamos a hablar de la historia cristiana latinoamericana. Por eso quise que esta, que fue la lección 10 de el módulo, este mismo curso en el pasado, ahora sea nada más la lección 9 y que ahora nos abramos a la historia latinoamericana de la fe. Entonces, en este caso, la obra Historia y Documentos es una obra de un magíster en temas de teología, de fe y de misiones también, que es el profesor Juan Antonio Monroy, escritor de vieja data, y tras la publicación de esta obra, en la primera publicación en la editorial Irmayor, una editorial que puso en honor a sus hijas, Irma y Yolanda, él establece en este libro la historia de cómo se narra la vida y obra de muchos de los personajes que son insignes en el movimiento de restauración. En este caso, hablar del movimiento de restauración como una historia de las iglesias cristianas en general, esto es sine qua non, esto es algo que se tiene que decir, algo que tenemos que conocer, es algo que necesitamos conocer. Y quien no conoce, por ejemplo, Declaración y Alocución, que es una obra literaria que trabaja Thomas Campbell y un equipo de 21 predicadores de la época, es desconocer mucho de su historia. Por esa razón, cuando las personas usan frases como eh, frases estrictas de Thomas Campbell, por ejemplo, es aquella frase que dice que nosotros debemos tener una conciencia bíblica. Hablamos donde la Biblia habla y callamos donde ella calla. Si la Biblia no lo dice, nosotros tampoco. Esa frase es propia de Thomas Campbell en su trabajo de declaración y alocución o declaración y discurso, una obra que publica después de su viaje de Irlanda. Él se embarca de Irlanda hacia Filadelfia en un viaje que duró unos 35, 39 días. Llega a Filadelfia, sigue siendo ordenado para entonces por la iglesia presbiteriana, pero él no tiene los principios, ya su mentalidad cambia, ya no es la mentalidad de obedecer la teoría de pensamiento presbiteriana y la declaración de fe que le habían hecho jurar. Él le dice que él va a respetar lo que dice la escritura. Él, de alguna manera, consideraba la necesidad de la observancia de la cena del Señor cada primer día de la semana, cada domingo, y entonces él, tras una visita a una congregación vecina con un supervisor de su denominación, entonces lo observan que él otorgó la bendición hacia el pan sin levadura, hacia el vino,
y lo entregó a todo el mundo, a todos los que estaban allí reunidos, que formaban parte de diferentes denominaciones. Esto en los albores del siglo XVIII formaba parte de un despertar de un mundo que estaba realmente desalentado, carnalizado. Lamentablemente, desde el siglo XVI al siglo XVIII, después de la fundación de los Estados Unidos de Norteamérica, debemos ratificar que el mundo entero, que la juventud, la gente que vivía en los Estados Unidos, estaba pasando por un adormecimiento espiritual, porque después de 1620 comienza a haber un albor religioso muy pujante. De hecho, cuando se establece en los Estados Unidos, el primer principio, el pilar principal es hablar de la fe, de que la Biblia se pudiera leer, de que se conociera los aspectos más básicos de la escritura y que se pudiera evangelizar. Lamentablemente, 100 años, 200 años más tarde, hay un adormecimiento terrible, una frialdad absoluta, y la influencia de la literatura que viene de Europa, de Dostoyevsky, Tolstoy, influencia de obras literarias que no son necesariamente religiosas, sino que son antagónicas de la fe y creen que privan, o sea, creen que la religión priva de una libertad de pensamiento, por lo tanto comienzan a criticar la fe y comienzan a leerse muchos de estos tratados que van en contra de la fe cristiana. Eso hace que los jóvenes para entonces comiencen a bajar la guardia en cuanto a los temas doctrinales, en cuanto a la fe, y hay un desapego, un desamor a los asuntos espirituales y de la fe. Eso hace que la opresión de un mundo que está carnalizado, paganizado, inclinado hacia filosofías paganas, hacia pensamientos que son de corte opuesto a la fe, y el ateísmo comienza a cobrar mucha fuerza. Por lo tanto, hay un adormecimiento religioso en América. Por esa razón, cuando Thomas Campbell, después de que dejara a sus hijos en Irlanda, los recibe 2 años más tarde y se reencuentra con sus hijos y con su esposa en Virginia. Él hace que su vida gire en torno a todos estos aspectos religiosos y rompe relaciones con los presbiterianos porque él quiere cumplir el plan de Dios bajo una observancia más conectada con Dios. Luego que Thomas Campbell establece ese vínculo perfecto de unidad hacia la fe y comienza a conocer personas como este señor que está acá, Barton Warren Stone, logra observar que Barton, que también formaba parte de la iglesia presbiteriana, pero que se había apartado del presbiterianismo al establecer un movimiento renovador de avivamiento espiritual junto a otro señor de apellido McGrady. Ellos comienzan a predicar de una forma increíble y comienzan a levantar y a avivar los corazones de la gente. El despertar comienza a surgir en el siglo XVIII en adelante y comienzan a entretejerse estas historias preciosas en las cuales luego Thomas Campbell y su hijo, Alexander Campbell, que es un estudioso del latín, del griego, del francés, del inglés, del alemán, comienza a tener un protagonismo increíble. Thomas Campbell era de alguna manera el hombre maduro de experiencia y que tenía celo por la escritura. Barton Warren Stone era un hombre influyente y que tenía una historia muy grande en los aspectos que son de cambio y de transformación para volverse a la fe. Y Alexander Campbell tiene la labor más increíble de exponer los temas doctrinales bajo un análisis y un criterio muy profundo. Esto hace que temas como el bautismo, ellos le den una investigación un poco más concreta, porque para entonces el bautismo única y exclusivamente era por aspersión. Por lo tanto, lo que hace es, tanto Alexander Campbell como Barton Warren Stone, pero particularmente Alexander Campbell, es trabajar el tema del bautismo y lo llevan a investigar las Sagradas Escrituras, y al no descubrir nada nuevo, sino que encontrar que las iglesias primitivas lo que hacía era sumergir, usando la palabra baptizo, que es sumergir en agua. Entonces todo esto les llevó a ellos a la necesidad de bautizarse.
Aquí hay muchos criterios encontrados sobre el bautismo de ellos, pero eh, aquí lo que más nos debe interesar es la necesidad del ser humano de un encuentro hacia el cumplimiento de la Escritura. Es decir, llevar nuestros pensamientos cautivos a Cristo. Entonces, lo más interesante es que estos varones y que hombres y mujeres de fe no solo aceptaron seguir los pasos de Cristo a través de la palabra, sino que dejaron todas sus tareas, todos sus afanes, todos sus ministerios en lugares donde no se estaba cumpliendo y llevando la palabra de Dios. ¿Qué es lo interesante del movimiento de restauración? Que hace un cambio de impacto en la sociedad para poder traer una motivación y cumplimiento de las sagradas escrituras. ¿Cuáles son los temas más profundos? ¿Cuáles son los aspectos que más nos deben de captar nuestra atención? Deberían ser, por ejemplo, los materiales que surgen de estos caballeros que trabajan con puntual atención las doctrinas básicas de la Biblia, del Nuevo Testamento, y que tratan de volver los ojos al Nuevo Testamento. Es por esta razón que cuando se estudian estos elementos, podemos encontrar documentos que son propios esta, eh, de esta enseñanza basada en la escritura. El libro que escribiera Barton Warren Stone lleva el título La última voluntad y el testamento del presbiterio de Springfield. Es una obra que explica sus puntos de vista basado en la escritura y hacen la referencia inmediata que la iglesia no es del ser humano, que la iglesia es de Cristo. Y esto es algo que va a surgir y que se va a desarrollar a lo largo de varias páginas. Otra obra de la que mencionábamos antes es Declaración y Alocución de Thomas Campbell y compañía. Y luego de las historias más interesantes que propone un escritor llamado Fernando Soto Dupi, en la obra La Reforma Presente, él explica que Alexander Campbell era de los mejores expositores sobre el Nuevo Testamento y que en una ocasión tuvo que debatir contra un varón de apellido Macala, en los cuales él le plantea una parábola, la parábola de la cama de hierro. Esta parábola la pueden encontrar en la obra de Fernando Soto Dupi, que él cita a otro autor americano. En este caso explica que eh, Alexander Campbell, en una exposición plenaria con un montón de gente en su entorno, le hace una ilustración y le dice, había un hombre que se llamaba, el nombre de un papa, y el papa tal, en tiempo de, del siglo XV, tenía una cama de hierro, la cama era, eh, era de un tamaño específico, una cama pequeña, medía 1,60 m, y entonces quien medía más de esto para poder entrar a su congregación ponía una cama de hierro en la entrada. Y entonces, si quería pasar una persona, pero la persona medía poco más, entonces le cortar los pies. Entonces, el primero pasó y dice que pasó un hombre llamado ah, Martín Lutero, y Martín Lutero no calzaba en esa iglesia. Entonces se levantó otra iglesia, dice la parábola, y que medía 1,80 m. Y esta cama también era grande, pero luego entró otro hombre que llamaba Juan Calvino. Cuando quería entrar no podía pasar, y entonces la cama de hierro le cortaban. Si era muy pequeño lo estiraban, y si era muy grande le cortaban los pies. Eh, y luego Juan Calvino, que medía 2 metros, quería entrar, quería que todos entraran por esa puerta, por esa caja, esa cama de hierro, pero no lograban pasar. Entonces, y así sucesivamente. Desde entonces, según la parábola de Alexander Campbell, desde ese entonces hasta el día de hoy,
todas las iglesias tienen una cama de hierro, dando a entender que en las iglesias se corta y se estira a la medida de los ministros, del orden, de los sínodos, de los concilios. Lamentablemente, el ser humano, hasta el día de hoy, bajo el germen de la división, está inspirado a dividirse y a dividir. Pero yo hago un llamado a detener las divisiones y las discordias que no promueven ninguna unidad. Esto del movimiento de restauración nos permite conocer que hubo personas deseosas de volver los ojos al Nuevo Testamento. Hubo personas con el interés de conocer y de afianzar su conocimiento sobre la palabra de Dios. Y si hay algo que nosotros hasta el día de hoy usamos de la frase de Barton Warren Stone, es que en opinión libertad y en doctrina unidad. Este es un planteamiento propio de Barton Warren Stone. Esto es interesante. Aquí tenemos cuatro de los nombres más insignes, no son los únicos. Tenemos a Barton Warren Stone, Alexander Campbell, a Thomas Campbell y Walter Scott. Pero hay muchos otros, O'Kelly, McGrady, y muchos más que van a formar parte de esta figura, de este movimiento, digamos. En la actualidad deberíamos también elevar nuestra oración para que mantengamos la unidad y sobre todo que prediquemos siempre a Jesús, porque es nuestro propósito central, predicar a Jesús. Y esta historia del siglo XVIII, siglo XIX, nos va a dejar a nosotros en concreto el llamamiento de un despertar y cómo las iglesias para entonces se reunían en las plazas por días predicando, enseñando, escuchando la palabra, y esto permitió un despertar enorme, al menos en los Estados Unidos. Las iglesias de Cristo, por ejemplo, como las conocemos en Estados Unidos y en América Latina, provienen en su mayoría de este gremio de predicadores que trató de enfocarse en un despertar. Pero este no es único, sino que de aquí se desmembró, o sea, de este movimiento, se desmembró luego lo que el autor de esta obra, Historia y Documentos, Juan Antonio Monroy le llama tres ramas de un mismo tronco, que van a ser las iglesias de Cristo, como nosotros las conocemos, las iglesias cristianas y los discípulos de Cristo. Estos últimos van a ser iglesias de Cristo que van a utilizar instrumentos musicales. Y sucesivamente cada una de estas líneas van a mantener su separación por varias décadas. Y para el siglo XIX ya estas líneas estaban muy marcadas en los Estados Unidos y particularmente la Iglesia de Cristo, en la que algunos de nosotros formamos parte, en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, comenzaron a hacer misiones poco antes de la primera mitad del siglo XIX, comenzaron a hacer misiones en América y eso pues lo vamos a revisar en la lección número 10. Esta es como un preludio de la lección número 10. Queríamos dejar un avance en concreto de lo que podemos observar. Me gustaría que como tarea, y esto es norma que vamos a dejar, la tarea que ustedes van a realizar, estimados estudiantes de este curso, es hacer un comentario crítico sobre lo que es el movimiento de restauración y otro comentario sobre el movimiento de reforma del siglo XVI, siglo XV, siglo XVI. Lo que fue la reforma protestante del siglo XV, siglo XVI, y luego el movimiento de restauración, que son dos cosas muy diferentes. Así es que esa es la tarea que asignamos para esta semana. Espero que tengan una excelente semana y nos vemos para el cierre en la lección número 10 la próxima semana, si Dios nos lo permite. Desde aquí les saludo su estimado profesor Gerson Bravo y nos vemos en la próxima. Bendiciones.